En este programa, algunas escenas fueron grabadas nuevamente, incluyendo imágenes de las investigaciones. En un asesinato ocurrido en una fraternidad, una mordida es la única evidencia. ¿Bastará para que los detectives creen un caso en contra del asesino en serie más infame de todos los tiempos? Los investigadores buscan a un sádico sexual en un pueblo turístico canadiense. El criminal deja un rastro de víctimas, pero pocas pistas. ¿Podrán detenerlo antes de que ataque otra vez? En las autopistas de Florida hay un asesino de hombres. Una huella de palma señala a una mujer. ¿Pero quién es ella? ¿Qué impulsa a personas inteligentes a convertirse en máquinas para matar? Mientras que los forenses tratan de revelar sus métodos, los psicólogos buscan entender la compulsión fatal de un asesino en serie. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Compulsión fatal. Una noche de febrero de 1978, en Pensacola, Florida, el oficial David Lee vio un Volkswagen naranja que salía del estacionamiento de un restaurante cerrado. Como el auto no debía estar ahí, anotó el número de placa. Descubrió que era robado. El conductor trató de huir de la escena. Después de una persecución y una lucha, fue detenido. La policía halló tarjetas de crédito robadas y varias identificaciones falsas en el auto. El conductor fue interrogado. El sujeto mostró una identificación estudiantil, pero la policía determinó que esta también fue robada. Después de 2 días en custodia, finalmente le dijo a los oficiales su verdadero nombre, Theodore Robert Bundy. Al principio, la policía de Pensacola no tenía idea de quién era Ted Bundy, pero pronto descubrieron que su nombre había sido añadido hace poco a la lista de los 10 más buscados del FBI. Era sospechoso de haber matado a 36 mujeres en al menos 4 estados. Este típico arresto en Florida fue el inicio del fin del más infame asesino en serie de la historia, quien pudo haber asesinado a 40 mujeres en 16 años. Al final, la ciencia forense lo vinculó con los crímenes. Pero estas investigaciones ayudarían a desarrollar una nueva rama de la psicología forense. Una ciencia que busca entender cómo se crean los asesinos en serie y qué podemos hacer para detenerlos. William Hockmeyer, de la Unidad de Ciencias Conductuales del FBI en Quantico, Virginia, interrogó a Bundy en prisión. Probablemente ha sido la máquina para matar más eficiente entre los asesinos en serie que hemos estudiado. Tenía habilidad para explicar por qué tomó ciertas decisiones al dejar a unos vivir o matarlos. Se convirtió en un patrón con el cual se comparan otros asesinos en serie. Los crímenes de Bundy fueron tan brutales que desafiaban las tácticas detectivescas tradicionales. Fue después de su arresto que toda la evidencia pudo reunirse. Bundy no sabía que Florida sería su última parada en su rastro de asesinatos. Llegó allí el 7 de enero de 1978, después de escapar de una prisión de Colorado donde esperaba un juicio por asesinato. Se dirigió hasta Tallahassee y se mudó a una casa de huéspedes cerca de la Universidad Estatal de Florida. Ahora es una fraternidad. Bundy no mataba al azar. Era metódico y seleccionaba a mujeres universitarias con cabello oscuro y liso y separado en el medio. Su cercanía al campus le dio muchas opciones. Una semana después de su llegada, continuó su masacre. En la fraternidad Chi Omega, Nita Neary regresó de una cita cerca de las 3 de la mañana, el 15 de enero de 1978.
El cerrojo de la puerta trasera llevaba varias semanas roto. Cuando entró en la casa, oyó una conmoción arriba, alguien que corría. Se detuvo y vio a un hombre que bajó las escaleras y desapareció en la oscuridad. Se dio cuenta de que una compañera fue lastimada. A las 3:15 de la mañana, la policía del campus respondió una desesperada llamada de la fraternidad pidiendo ayuda. Bill Taylor fue uno de los primeros oficiales en acudir. Acabábamos de detener y disolver una pelea entre dos fraternidades y ya nos íbamos cuando recibimos la llamada informando de dos jóvenes que pelearon en la fraternidad High Omega en 661 West Jefferson Street. La policía del campus pensó que era otra llamada de rutina. Pero nada los prepararía para lo que encontraron. La encargada les dijo que dos mujeres fueron atacadas. Después de llamar a los paramédicos, la policía examinó el resto de la casa. Un oficial encontró a Margaret Bowman en su cama. Había sido golpeada y luego asfixiada hasta morir con una media. Al final del pasillo hallaron a otra mujer. Al igual que Margaret Bowman, Lisa Levy fue abusada sexualmente y luego golpeada. Durante el ataque, el asesino había dejado mordidas en su piel. La joven murió en camino al hospital. Mientras los paramédicos atendían a las heridas, los oficiales trataban de entender lo ocurrido. El oficial Taylor jamás había visto algo tan brutal. Uno piensa tantas cosas cuando ve algo así. ¿Cómo es posible que alguien le hubiese hecho eso a las víctimas de esa forma mientras dormían en sus camas? Las mujeres no vieron a su atacante. Pero Nita Neary, quien se salvó de un destino similar, lo describió. Era de estatura mediana, llevaba un abrigo de marinero y una gorra tejida. Cargaba una vara. La descripción no fue de mucha ayuda. El asesino no dejó evidencia, ni siquiera una huella. En la Universidad Estatal de Florida, casi todos los hombres fueron sospechosos y las mujeres vivían aterrorizadas. Sabíamos que buscábamos a un hombre caucásico, a alguien que medía entre 1,72 y 1,78 metros. Sabíamos que llevaba una chaqueta tipo marinero, con una de esas gorras azul oscuro, y mirábamos a todos los que pasaban y decíamos, ¿se parece? ¿Dónde estará ahora? ¿Es que estará lastimando a alguien ahora? Uno tiene el terrible presentimiento de que algo más va a suceder. ¿Hay otras escenas del crimen? ¿Otras personas heridas que hayan sido lastimadas y no lo sepamos? Para entonces, Bundy se había mudado a 160 kilómetros al oeste de Lake City, Florida. Allí cambió de rumbo y buscó otro tipo de víctimas. Sí, es que... Atrajo a Kimberly Leach, de 12 años, a su camioneta. Sí, tengo que... Luego se fueron. Leach sería la última víctima de Bundy. Después de abandonar la camioneta robada y matar a la joven, robó un Volkswagen. Prefería ese auto ya que podía quitar el asiento del pasajero para colocar a sus víctimas. Pero antes de que atacara otra vez, fue detenido por un oficial de Pensacola debido a que conducía un auto robado. El pasado de Bundy le rendiría cuentas gracias a la lista de los 10 más buscados del FBI. La policía de Florida estaba casi segura de que él fue responsable de los asesinatos en la fraternidad, pero debían reunir evidencia para probarlo. En esta parte hay
Las únicas pistas dejadas en la fraternidad fueron las marcas de mordidas en el cuerpo de Lisa Levy. Los investigadores esperaban que eso fuese suficiente. También hay... El odontólogo forense Richard Suviron tuvo la tarea de analizarlas. Cuando Bundy fue arrestado, la evidencia de las mordidas no fue considerada como prioridad. Pero como los detectives no pudieron hallar algo más, como huellas ensangrentadas, cabello, fibras, nada parecido, entonces decidieron analizar estas marcas. En ese tiempo no se habían usado mordidas como evidencia en tribunales de Florida, pero los investigadores no tenían alternativa. Por suerte, una de las marcas era profunda. El doctor Suviron notó que los dientes del asesino tenían características únicas. Estaban torcidos y rotos en algunas partes y tenían una estructura inusual. Pero necesitaba una impresión de los dientes de Bundy para hacer la comparación. Eso requería una orden basada en causa probable de que los dientes de Bundy eran similares a los del asesino. Una imagen de un sonriente Bundy bastó para que un juez firmara la orden. Suviron ahora podía obtener la impresión de los dientes de Bundy. Luego Suviron hizo moldes con la impresión. Era evidente que los dientes de Bundy eran inusuales. Los dientes de Bundy eran únicos. Nunca he visto dientes como los de Bundy y creo que nadie en el mundo ha visto dientes como esos. Hay un desgaste en el número. Los dientes inferiores eran los más sorprendentes, que mostraban un patrón inusual de desgaste y una forma distintiva. Los dientes superiores estaban rotos. Hacia afuera y en el número. Con láminas de acetato de la mordida de Bundy, Suviron pudo concluir que solo los dientes de Ted Bundy pudieron haber dejado las marcas de mordidas en el cuerpo de Lisa Levy. Especialmente al compararlo con las piezas dentales de... Basándose principalmente en esta evidencia forense, un gran jurado de Florida condenó a Bundy el 27 de julio de 1978 por los 2 asesinatos. Su sentencia fue leída en vivo para la televisión. Vamos. Theodore Robert Nundy está acusado de 2 cargos de robo, 2 cargos de asesinato en primer grado y 3 cargos de intento de asesinato en primer grado. Mi oportunidad de hablar con la De prensa. acuerdo con la sección 782.04 de los Estatutos de Florida declararé y inocente el ahora. gran jurado, Bundy, quien siempre quería tener el control, disfrutó la atención y convirtió su juicio en un espectáculo. Escuchen, he sido puesto en aislamiento por 6 meses. Me han alejado de la prensa, me han enterrado. Ustedes hablaron por 6 meses. Creo que es mi turno. ¿Está bien? tenemos una orden judicial. No habrá conferencias de prensa. Claro que no habrá conferencias de prensa. Ustedes las dieron. Yo, en cambio, me escucharán. Actuando como su propio abogado y negando una y otra vez su culpa, Bundy fue hallado culpable de los asesinatos en la fraternidad y el de Kimberly Luich, de 12 años. Ted Bundy fue atrapado, en parte por ser un terrible conductor y porque un oficial de Pensacola lo detuvo. Fue hallado culpable gracias a la odontología forense. Casi no dejó evidencia en sus crímenes ya que sabía lo que la policía buscaba, pero no sabía que la odontología forense había avanzado hasta el punto donde un odontólogo forense puede declarar con precisión que las marcas de una víctima coincidieron con los dientes de Ted Bundy. Él no lo sabía. Mientras Bundy esperaba en el pasillo de la muerte en Florida, comenzó a intercambiar información a fin de posponer su ejecución. Confesó haber cometido una serie de asesinatos en el oeste y dio detalles sobre cómo los cometió. Representó gráficamente la evolución y progresivo deterioro de un asesino en serie. Volverse asesino en serie es como volverse jugador de tenis o un corredor. Cuando uno lo deja por un tiempo, empieza a tener el ansia de regresar. Era una bomba de tiempo. Los expertos sospechan que Bundy empezó a matar en 1962 cuando tenía 15 años. Luego, a principios de 1974,
mató a 8 universitarias en toda la ciudad de Seattle. Usando muletas o un cabestrillo, usó su encanto para atraer a sus víctimas. A su paso, acabó con la vida de 6 mujeres en 6 meses. Ted Bundy creía que sus víctimas tenían una opción. Ella no tuvo que irse conmigo, dijo muchas veces. No soy un cavernícola, no las sacaba de donde estaban. Ellas venían a mí. Lleno de confianza por su éxito, buscó más riesgos un fin de semana en el lago Sammamish, cerca de Seattle. 2 de las mujeres que estaban allí, Janice Ott, de 23 años, y Denise Naslund, de 18, aparentemente se fueron con el lesionado desconocido a 4 horas de diferencia. Fue la última vez que las vieron con vida. De acuerdo con descripciones de testigos, dibujantes de la policía hicieron un retrato del joven con acento canadiense que se hacía llamar Ted. Parte de su éxito se debió a su ingenio. Por otra parte, se debió a su conducta extrovertida. Nadie sospechaba de sus inclinaciones homicidas. La escritora Anne Rule de Seattle se ha dedicado a analizar a asesinos y a sus víctimas. En 1975, cuando empezaba su carrera, fue contratada para escribir un libro sobre el asesino de Seattle. No tenía idea de que resultaría ser alguien que conocía. Pensé, Dios, se parece a Ted Bundy. Y sé que Ted a veces finge tener acento canadiense. Sabía que vivía en una casa de huéspedes en la misma calle donde fueron halladas 2 víctimas. Pero buscaban a alguien con antecedentes y Ted Bundy lo único que tenía era 2 distinciones por valentía al ayudar a personas. Fue asistente del director del Consejo de Prevención del Crimen en Seattle. Trabajó para el gobernador. No es el tipo de sujeto del que se sospecharía. Anne conoció a Bundy en 1971, 4 años antes, cuando ella era voluntaria en una clínica de Seattle. Trabajé como voluntaria y nos ponían juntos con un estudiante. Y por un golpe de suerte, mi compañero resultó ser un joven muy amigable de 23 años llamado Theodore Bundy. Pasé 3 noches a la semana por casi un año encerrada y sola con Ted Bundy. El fin de semana después de los raptos, las playas en el lago Sammamish estaban raramente vacías. Durante los próximos meses, cuerpos de mujeres desaparecidas fueron encontrados en colinas cercanas. La policía de Washington intensificó su búsqueda. 12 mujeres habían desaparecido en Seattle y se sospechaba que todas fueron víctimas del misterioso Ted. Pero Bundy fue listo y supo cuándo mudarse. En septiembre de 1974 se mudó a Salt Lake City. Durante el siguiente mes y medio, 3 adolescentes desaparecieron sin dejar rastro. Luego, el 8 de noviembre, Bundy observó a la joven de 23 años, Carol Darronge. Fingiendo ser detective, le dijo que alguien había sido atrapado robando algo de su auto. Le pidió que mirara adentro para ver si había perdido algo. Ella le dijo que al parecer todo estaba allí, pero Bundy le pidió que lo acompañara a la estación para ver si podía identificar al ladrón. Aunque Darronge tenía sus dudas, hizo lo que le pidió. Pero cuando ella se subió a su Volkswagen, él reveló sus intenciones. La esposó y amenazó con matarla en el acto. Pero ella logró abrir la puerta del auto. Se liberó. Darronge es al parecer la única mujer que logró escapar de las garras de Ted Bundy. Pero Bundy siguió como si nada. En los siguientes meses, más mujeres murieron. En Utah, Bundy fue finalmente atrapado por una infracción de tránsito. Carol Darronge lo reconoció en una identificación. Fue hallado culpable de secuestro y sentenciado de 1 a 15 años.
Luego fue extraditado a Colorado, donde, de acuerdo con muestras de cabello encontradas en su auto, fue acusado de asesinar a una joven. Y allí, a través de un pequeño agujero en el techo de su celda, escapó para matar de nuevo. 8 días antes de los asesinatos en la fraternidad, Ted Bundy huyó de Colorado hacia Florida. Un amigo le prestó dinero. Había estado en la cárcel por 1 año y su compulsión fatal creció durante ese periodo. Su necesidad de calmar su adicción creció tanto, ya que estuvo en prisión y no podía matar, sino sentarse allí alimentando sus fantasías, pensando en matar. Y cuando salió, no controló sus impulsos. Bundy ahora se arriesgaba y cometía errores. Ya no usaba el ardid del amable desconocido. En la fraternidad Chi Omega, atacó con violencia e ira y dejó atrás la pista que llevó a su captura. Bill Huckmeyer cree que la imprudencia de Bundy era inevitable. Los asesinos en serie se vuelven más osados y menos predecibles con el tiempo. De todos los asesinos en serie de los que he visto, sus crímenes empiezan por razones diferentes. El primer asesinato pudo ser accidental, quizás fue una agresión imprevista, pero después se convierte en un predador. Cuando estuvo en prisión, Bundy fue el mejor caso de estudio sobre asesinatos en serie. Huckmeyer trató de determinar de dónde provenía la compulsión fatal de un asesino. Incluso el mismo Bundy ayudó a interrogar a otros asesinos en el pasillo de la muerte para hallar un denominador común. La respuesta no fue clara. Los asesinos en serie tienen los mismos antecedentes y conducta que el resto de nosotros. Los asesinos en serie tienen diferentes orígenes. No hay un factor consistente que se sepa sobre su desarrollo. Básicamente, al estudiar la evolución de Ted Bundy como ser humano, uno se sorprendería al saber que se convirtió en asesino en serie, ya que no actuaba diferente. No parecía madurar de forma distinta a la de los niños a su alrededor. La escritora Ann Rule cree que los asesinos como Bundy nacen y se crean. Bueno, pienso que un asesino en serie o cualquier sádico psicópata debe tener una combinación de genes predispuestos a la violencia. Es igual que las personas que tocan el violín o pueden bailar, pero estas personas tienen la tendencia de ser violentas. Más cuando el niño nace en un hogar amoroso donde se siente seguro o se siente segura, no lo sé. Pero si existe la terrible combinación de una predisposición genética y un hogar abusivo, pues ese es el terreno perfecto para crear a estas personas. Bundy mostró sus tendencias homicidas desde niño. Cuando él tenía 3 años, su tía Julia, adolescente en ese entonces, se despertó y encontró a Ted colocando cuchillos en su cama. Para la mayoría de los asesinos en serie, se trata de decisiones. Todos somos producto de nuestro ambiente, genes, experiencias y lo que decidimos en la vida, ya sea estudiar una carrera o elegir una pareja o defender algo. Y si somos asesinos, es nuestra responsabilidad. Bundy descubrió a los 20 años que era un hijo ilegítimo. Aspiraba a algo que su padrastro no podía costear: involucrarse en la política local. Pero el rechazo de una universitaria de clase alta y refinada pudo haberlo llenado de una progresiva ira. Cuando empezó a matar menos de 1 año después, todas sus víctimas tendrían un parecido a la joven que lo rechazó. Cuando el agente Huckmeyer empezó a pasar más tiempo con él, Bundy comenzó a llamarlo su mejor amigo. Él describió lo que era ser un asesino en serie. Él dijo que cuando estás solo con una víctima con vida y que lucha e implora por su vida, uno se convierte en Dios y que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Él dijo que cuando los mataba, oía los últimos sonidos que hacían y que su boca prácticamente saboreaba los últimos suspiros que salían de sus cuerpos. Y dijo que eso le producía una sensación fenomenal de poder y que se alimentaba de todo eso por un tiempo.
Era como salir de una especie de horrible trance o sueño. Solo puedo compararlo con, ya saben, no quiero exagerar, pero haber sido poseído por algo tan terrible y tan extraño y despertar de eso la mañana siguiente, recordar lo ocurrido y darse cuenta de que en los ojos de la ley y en los ojos de Dios uno es responsable. Bundy fue hallado culpable de matar a 3 mujeres y confesó haber asesinado a otras 30. La policía nunca sabrá si estaba alardeando o si solo dio un estimado. Recibió su último castigo el 24 de enero de 1989 en la silla eléctrica. Hambrientos por este tipo de poder, los asesinos en serie se sienten obligados a matar. Pero no siempre matan a sus víctimas. A veces se casan con ellas. El 29 de junio de 1991, 2 piragüistas pasaban una tarde tranquila en el lago Gibson, cerca de las cataratas del Niágara, en Canadá. Las aguas bajaron, mostrando varios bloques de concreto manchados con pintura negra. Cuando uno de los hombres pisó un bloque, este se partió en 2. Quedó impactado por lo que vio. Adentro estaban las extremidades desmembradas de un cuerpo humano. La policía halló partes humanas en los 8 bloques. Les tomó 2 semanas obtener los registros dentales para identificar a la víctima. Era una adolescente llamada Leslie Mahaffey, quien desapareció 2 semanas antes en la ciudad cercana de Burlington. Su asesino también abusó sexualmente de ella. Fue un crimen impactante para un país donde la violencia es inusual. Vince Bevan, de la Policía Regional de Niágara, fue puesto a cargo de la investigación. Cuando identificamos a la víctima, ya había pasado un mes. Así que tuvimos que regresar y tratar de descubrir con quién estaba, cuáles fueron las circunstancias de su desaparición, y empezamos a trabajar en la ciudad de Burlington para ver si podíamos hallar pistas que nos guiaran en la dirección correcta con respecto a cómo murió y terminó en bloques de concreto en el lago Gibson. Pero no había testigos ni pistas que revelaran la identidad del asesino. El científico forense Mike Kershaw procedió a examinar los bloques de concreto, específicamente los escombros, esperando hallar evidencia útil. Examiné cerca de 317 kilos de concreto y solo en el análisis con fuentes de luz pasé probablemente cerca de 120 horas. Algunas cosas que esperábamos encontrar eran objetos de Leslie Mahaffey, como joyas. También buscábamos evidencia como sierras u hojas de sierra. Pero lo que encontré fue cabello, fibras y cabello que no parecía parte del concreto ni de Leslie Mahaffey. Análisis químicos determinaron que el concreto era premezclado y de una marca tan común que era imposible de rastrear. La evidencia consistía en la pintura negra y en cabellos que coincidían con los de la víctima y varias hebras de un cabello diferente y claro. Kershaw no tenía nada para compararlo. La evidencia forense no era de mucha ayuda. La búsqueda del asesino del Niágara se hizo más urgente cuando se denunció la desaparición de otra joven llamada Kristen French. Ella salió de la escuela el 16 de abril y fue vista por última vez caminando cerca de una iglesia. Nunca llegó a casa. 2 semanas después de la desaparición de Kristen French, un hombre que buscaba metal descubrió su cuerpo. Fue abusada sexualmente y asesinada de forma similar a Mahaffey. Para Vince Bevan, era obvio que había un asesino en serie, y su osadía fue una señal de alarma. Kristen French había sido raptada a las 3 de la tarde en un estacionamiento cercano a una calle concurrida. Que alguien la raptara en esa área en particular
era inusual debido al riesgo que el atacante tuvo que enfrentar. Hubo muchas cosas que en ese momento pudieron haber interferido con sus planes y si no fue una acción desesperada, estaba por encima del nivel de riesgo para un criminal de este tipo. El primer indicio del caso provino de 120 kilómetros de distancia en el pueblo de Scarborough. Durante 2 años, la policía de allí trató sin éxito de atrapar a un violador en serie. Siguiendo el indicio, en 1990 visitaron a Paul Bernardo, un contador que se parecía al hombre descrito por algunas de las víctimas. Parecía un sospechoso improbable. Cuando uno se imagina a alguien que pudiera ser responsable por crímenes así, uno espera que esté marcado de alguna manera, así como un jorobado que arrastre una pierna. Como procedimiento de rutina, la policía tomó muestras de sangre y saliva de Bernardo para analizarlas. Era uno de 1.500 posibles sospechosos, pero en esos días, cuando las pruebas de ADN estaban en sus inicios, el proceso llevaba tiempo. A un equipo de forenses canadienses les tomó 2 años completar el análisis de ADN de Bernardo. Pero Bernardo se había mudado de Scarborough a Niágara en 1991. Las violaciones en Scarborough se detuvieron de repente, pero empezaron en Niágara. Cuando se obtuvieron los resultados de ADN en febrero de 1993, estos probaron que Bernardo era el violador de Scarborough. Las autoridades notificaron a la policía de Niágara. Pudimos haber hecho una conexión entre ambos crímenes más temprano en el caso, pero sucede que esa conexión no se hizo hasta que los resultados de ADN de Bernardo llegaron. Bernardo fue arrestado por las violaciones en Scarborough y los asesinatos en Niágara. Negó haber cometido los crímenes y la policía no tenía pruebas para vincularlo con los asesinatos. Si querían condenar a Bernardo, necesitaban pruebas tangibles. Bevan obtuvo una orden para registrar la casa de Bernardo. Un equipo de búsqueda duró 10 semanas buscando cabello, sangre y huellas, cualquier evidencia física que probara la presencia de las víctimas de asesinato. Nos arrodillamos con un microscopio y buscamos centímetro a centímetro hasta que hallamos cabellos y de hecho hallamos pequeñas fibras de cabello idénticas a las de Kristen French. Además del cabello, hallaron rastros de ADN de French y Mahaffey. Las autopsias revelaron que ambas víctimas fueron drogadas. En el cajón de un escritorio, los investigadores hallaron un tranquilizante que la esposa de Bernardo, Karla Homolka, obtuvo de la consulta de veterinario donde trabajaba. En una videocinta que Bernardo grabó para la aseguradora, la policía halló un inventario de su sótano y aparecieron más pistas. Primero observaron una sierra circular, una que para la policía pudo ser usada para desmembrar a la primera víctima. La siguiente pista en la cinta fue igual de incriminatoria. Mientras caminaba por el piso del sótano, mostró varias de sus herramientas y pasó por el lado de un armario abierto. Y en la primera repisa había 2 latas de pintura en spray. Una era gris y otra era negra. Así que pedimos una orden de registro. Y en la búsqueda no pudimos encontrar esa lata de pintura negra. Además de la evidencia en la cinta, los investigadores notaron varias incisiones en las escaleras del sótano. Al examinarlas microscópicamente, observaron marcas de pintura negra. Los forenses hicieron bloques de concreto de tamaño similar a los que fueron hallados con el cuerpo de Mahaffey. Usaron pintura en spray en los bloques y los subieron por unas escaleras similares. Las marcas que hicieron coincidían con las encontradas en las escaleras de Bernardo. La evidencia forense aumentaba, pero todo era circunstancial. Lograron cerrar el caso con la ayuda de un testigo improbable. En enero de 1993, la esposa de Paul Bernardo, Karla Homolka, lo dejó. Ella le dijo a la policía después que Bernardo la había atado y forzado a actuar como sus víctimas en sus últimos momentos.
Como tenía miedo de terminar igual que ellas, huyó. En febrero, como había cada vez más evidencia en contra de Bernardo, ella decidió hacer un trato y confesó que había participado en los terribles crímenes de Paul Bernardo. Crímenes que él grabó. Karla Homolka conoció a Paul Bernardo en 1987 cuando era una adolescente. Bernardo era un apuesto y al parecer exitoso hombre joven con solo 6 años más que ella. Pero debajo de esa amigable apariencia, Bernardo estaba poseído por un deseo de dominar mujeres. Roy Hazelwood, ex agente del FBI y experto en crímenes sexuales, estudió por 6 años el extraño vínculo entre los asesinos en serie y las mujeres que se enamoraban de ellos. Los fiscales canadienses lo llamaron para analizar el estado mental de Karla. Hazelwood cree que Bernardo, al igual que muchos asesinos en serie, ve a las mujeres como criaturas inferiores que no merecen respeto. Esto explica por qué buscan a mujeres de clase media en lugar de prostitutas o alcohólicas o drogadictas, porque quieren romper esa imagen de bondad y pureza que suele rodear a la persona de clase media alta. Cuando era adolescente, empezó a espiar a mujeres en la oscuridad. Se convirtieron en objetos que existían solo para su placer. Según Hazelwood, Bernardo consideraba a su futura esposa Karla Homolka como una mujer a la que podía dominar y obligar a hacer lo que quisiera. Estos hombres tienen una habilidad innata para identificar a mujeres vulnerables, mujeres ingenuas, mujeres con poca experiencia o autoestima baja, o que tuviesen, como mencioné antes, personalidades dependientes y que quieran y ansíen la atención de otros y su aprobación. Los padres de Karla la animaron a entablar un noviazgo con el apuesto y adinerado Bernardo. En 1990 ya la tenía bajo un horrible hechizo. En Navidad, ella lo ayudó a drogar a su propia hermana Tammy para que pudiera tener sexo con ella, pero la droga causó su muerte. Dijeron que había tomado demasiado alcohol. Nadie sospechaba la verdad. No había duda de que Bernardo la manipuló. Ella era una mujer atractiva, inteligente y joven. La razón por la que se involucró en el primer incidente es un misterio para mí. Pero creo que después de la muerte de su hermana, quedó atrapada. Quedó atrapada en medio de una situación de la que él pudo aprovecharse. La noche del 14 de junio de 1991, 6 meses después de la muerte de Tammy, Bernardo salió en busca de jovencitas. Según lo que le dijo a Karla, vio a Leslie Mahaffey afuera de su casa a las 2 de la mañana. Le ofreció ayuda para entrar y luego la convenció de entrar en su auto para darle un cigarrillo. Karla le dijo a la policía que Paul la obligó a grabarlo mientras abusaba de Mahaffey. Paul y Karla se casaron 2 semanas después. El día en el que la policía descubrió el cuerpo dentro del bloque. Con el tiempo, Bernardo afianzó su control sobre Karla y la involucró más en sus crímenes. Estaba enamorada de él y quería su aprobación y deseaba complacerlo. Aceptó participar y con el tiempo todo se volvió más extraño. Karla ayudó a su esposo a raptar a Kristen French en abril de 1992. Dijo que necesitaba una dirección y le preguntó a la joven dónde estaba en un mapa. Bernardo se escabulló detrás de ella y la metió en el auto. Una vez más, según Homolka, ella participó y grabó el abuso sexual de Bernardo. Pero ¿dónde estaban las cintas? A pesar de buscar en cada rincón de la casa de Bernardo por 10 semanas, la policía canadiense no pudo encontrarlas. Luego descubrieron que Bernardo, en prisión, le pidió a su abogado que se deshiciera de ellas.
Cuando las cintas fueron entregadas a la policía, confirmaron cada detalle de lo que Carla había dicho. Bernardo usaba las cintas para recordar sus crímenes una y otra vez. Las cintas y la declaración de Karla Homolka fueron más que suficiente para condenar a Paul Bernardo. Fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Por participar en los crímenes, Karla Homolka fue sentenciada a 12 años en prisión. Esta sentencia se basó en su testimonio antes de encontrar las cintas. Pero estas mostraron claramente que Karla participó en la tortura y abuso sexual de las víctimas. ¿De verdad fue otra víctima o una cómplice que logró obtener un buen trato con la policía? ¿Es una víctima? No en el sentido de que ella es responsable por lo que hizo. Ciertamente es responsable por ello y debe ser castigada por sus acciones, ya que participó en el rapto y asesinato de 3 personas diferentes. En ese sentido no es una víctima. ¿Es una víctima ya que cayó en su hechizo o en el sentido de que abusó de ella? En ese aspecto sí, es una víctima en ese sentido. Desde la primera violación que cometió Bernardo hasta su captura, habían pasado casi 6 años. De acuerdo con Ann Rule, si no hubiese sido atrapado, habría continuado con sus asesinatos. Ellos empiezan con 2 o 3 años de diferencia, y luego solo 1 año, después 1 a cada mes, y luego 1 por semana, hasta que al final necesitan más y más de esa droga que ansían para sentirse normales. Y para los asesinos en serie es matar. Primero lo hacen para drogarse y luego porque sienten que lo necesitan. Y casi todos son atrapados ya que al final empiezan a arriesgarse. Lenta y dolorosamente, los expertos aprenden más sobre el patrón de un asesino en serie sexual. Pero si el asesino es una mujer, ¿seguirá ese mismo patrón? En diciembre de 1989, al lado de una autopista de Florida, en las afueras de Daytona Beach, los oficiales hallaron un auto abandonado registrado a nombre de Richard Mallory, residente en Tampa. Estuvo desaparecido por varios días. Mallory, de 51 años, apareció 1 semana y media después, desnudo, con varios disparos de un arma calibre 22 y abandonado a 3 kilómetros de donde estaba su vehículo. La policía acordonó el área para buscar pistas. El investigador Larry Horsepa, de la oficina del alguacil de Volusia, dirigió la investigación. En ese momento, no sabíamos qué había ocurrido, así que como en cualquier investigación de homicidio, realizamos un registro del área y recogimos todo lo que pudimos encontrar que pudiese estar relacionado con el crimen. Pero los investigadores hallaron poca evidencia que señalara al asesino. La investigación se estancó por falta de pistas. Mientras la policía de Volusia trabajaba en este caso, los oficiales de otros 3 condados se enfrentaban a otros homicidios. Inmersos en sus propias investigaciones, no sabían nada sobre otros casos, ni sabían que estaban relacionados. No sabíamos sobre los otros asesinatos que estuvieron ocurriendo por casi 1 año y básicamente trabajábamos por nuestra cuenta. Cuando la cantidad de muertos aumentó, la policía se dio cuenta de que había un patrón homicida en toda Florida. Finalmente, los departamentos de policía unieron fuerzas. Encontramos similitudes en que todos los hombres eran mayores de 45 años. Prácticamente todos viajaban solos, estaban en autopistas importantes y fueron abandonados cerca de esas autopistas y sus vehículos también fueron encontrados en otros lugares. El asesino había sido metódico y consistente. Todas las víctimas, menos una, recibieron disparos en el torso con una pistola calibre 22, un arma relativamente pequeña.
En todos los casos, el asiento del conductor estaba cerca del volante. La evidencia indicaba que el asesino era una persona baja, posiblemente una mujer. Si eso era cierto, sería un récord. Nunca se presentó el caso de una asesina en serie, o al menos la policía nunca vio una. Pero en este punto, eran solo conjeturas. El asesino había sido meticuloso y borró todas sus huellas. Pero el 4 de julio de 1990, una mujer declaró a la policía que vio un auto chocar contra una cerca y que luego se marchó. Adentro había dos mujeres, una rubia y una morena de menor estatura. A unos kilómetros se encontró un auto abandonado con esa descripción. Testigos en la escena también vieron a las dos mujeres. Se descubrió que el auto estaba registrado a nombre de Peter Sims, de 65 años, un misionero itinerante que estuvo desaparecido por casi un mes. La policía notó una posible conexión con los otros homicidios. El auto fue analizado por Merv Stevens del Departamento de Policía de Florida. El vehículo fue básicamente limpiado por dentro y por fuera. El analista forense revisó el apoyabrazos del lado del conductor del auto y lo removió. Al removerlo, observó lo que parecía o era idéntico a una huella de palma ensangrentada. La huella era su única pista, una pista muy incriminatoria. Pero las huellas ensangrentadas son frágiles. Los forenses solo tenían una oportunidad para extraerla, solo una oportunidad para vincular al asesino con la escena. No podían equivocarse. Extrajeron la huella como último recurso. Al descubrir lo que pensaban era una huella ensangrentada debido a su color rojizo, y luego de que la fotografiaran, esta comenzaría a secarse. Debido a la fragilidad de la huella, esta solo con moverla caería en pedazos. Después de fotografiar la huella, se colocó cuidadosamente cinta transparente sobre ella. Luego se extrajo la huella con muchísimo cuidado. Cualquier doblez en la cinta podría romper la huella y dañar la evidencia. Cuando la huella se adhirió a la cinta, se colocó en una lámina blanca. Los técnicos estaban aliviados, la extracción había sido un éxito. Analizaron la huella de palma y la compararon con la de criminales conocidos en el estado de Florida. Steven descubrió que coincidía con la huella de una mujer llamada Lori Grody. Había sido arrestada por posesión de armas. Grody también era conocida como Cami Green y Aileen Wuornos. Como había evidencia de robo en varios de los autos, la policía fue a varias casas de empeño con la esperanza de encontrar los artículos robados. En una hallaron un ticket a nombre de Cami Green para una cámara y un detector de radares, objetos desaparecidos del auto de Richard Mallory. En Florida, las casas de empeño deben pedir huellas dactilares. La huella de Cami Green fue comparada con las huellas en los archivos. Las huellas coincidían. La huella de palma y los objetos robados estaban vinculados a una sola persona, una mujer llamada Aileen Wuornos. Los investigadores localizaron a Wuornos en Daytona Beach, donde se relacionaba con los ciclistas. Solía ir a un bar llamado El Último Recurso, donde dormía en bancos detrás del estacionamiento. Policías encubiertos la vigilaron constantemente hasta obtener evidencia de sus crímenes. Pero cuando descubrieron que habría una barbacoa para ciclistas el próximo fin de semana, les preocupó perder el rastro de Wuornos entre la multitud. El 9 de enero de 1991, la policía finalmente la arrestó. En su posesión tenía una llave que llevó a la policía a un casillero lleno de objetos robados de las víctimas. El caso en contra de Wuornos se volvió más sólido. Luego pidieron información a sus amigos.
Para no involucrarlos, Wuornos confesó. Le disparé y luego pensé, ¿por qué no seguirle disparando? Tenía que matar a ese sujeto, ya que si no, él iba a decirle a alguien. Cuando fue hallada culpable por el asesinato de 6 hombres, Wuornos fue reconocida como una de las primeras asesinas en serie, tan brutal como un criminal del sexo opuesto. Pero, ¿por qué a principios de diciembre de 1989 se convertiría en asesina, pidiendo aventones de hombres de mediana edad y pidiéndoles dinero a cambio de sexo para luego dispararles hasta morir? Wuornos afirma haber actuado en defensa propia. Es algo que para Larry Horsipa es difícil de creer. Creo que ella estaba haciendo su trabajo mientras viajaba por alguna razón. Quizás necesitaba dinero o concluyó que sus víctimas eran presas fáciles. En un punto de su vida, comenzando con Marjorie, decidió llevar un arma encima y una vez que disparó por primera vez y mató al primer hombre, pensó que fácil, así que, ¿por qué no hacerlo de nuevo? Ann Rule ha estudiado casos de mujeres asesinas. Ella no cree que el motivo haya sido el robo. Está convencida de que Aileen Wuornos sentía que los hombres abusaban de ella y que matarlos era su forma de vengarse. Su ira es común en los asesinos en serie. De todas las mujeres que he analizado, ella es la única que parece tener un tipo de víctima en particular, un modus operandi que asesinó a solo extraños, lo que concuerda con el patrón de un asesino en serie. Para Ann Rule, el detalle más escalofriante de los asesinos en serie es que no se arrepienten por sus crímenes. Estas personas creen que merecen hacer todo lo que las haga sentir mejor. No les importa si lastiman a alguien, siempre y cuando les guste. Ellos son los únicos que existen y los demás somos de papel. No sentimos como ellos. Con cada crimen, un asesino en serie pierde una parte de su conciencia, lo que hace que matar de nuevo sea más fácil. Cuando los departamentos de policía en el país comparten información, ven con mayor rapidez el patrón de un asesino. Así pueden detener a los asesinos en serie para siempre.